El tercer caso, y que es el último que vamos a ver, porque el cuarto lo vamos a dejar para jueves, fue un proyecto debidamente inscrito y financiado por FIDA, el proyecto se llamaba Antología Multimedial de Música Afro-Limonense. La idea era republicar grabaciones de música limonense que había grabado el Ministerio de Cultura en la década de los 80, pero actualizarlos, mejor dicho, complementarlos con grabaciones que nosotros hicimos. Ese proyecto se terminó en el 2011, y comentarlos o explicarlos por medio de audiovisuales. Lo que salió es una antología física, se llama No Way Like Limón. Lo que nos dio problemas, o donde conocí la asesoría jurídica, donde conocí a David y donde conocí que la asesoría jurídica no solo es un problema, sino a uno le puede sacar de problemas, fue la negociación de los derechos musicales. Porque las audiovisuales era creación de funcionarios de la universidad, o era como muy claro el asunto. En el caso de las grabaciones, los del Ministerio de Cultura se habían grabado en la década de los 80, inclusive había una grabación del 62, y en este momento no se firmaba nada. Eso era del Ministerio de Cultura, así se suponía, no había cesión de derecho, no había nada. Consideraban a menudo de ahí que eso es como tradicional, que no tiene derechos, aunque se decía tradicional, autoría de no sé quién, pero así se manejaba en los 80. Entonces, lo que hicimos era un convenio con el Ministerio de Cultura, una carta de entendimiento. Nos tomó 2 años hacer esa carta de entendimiento por razones que nunca entendí, pero dentro de un convenio marco que existe entre la Universidad Nacional y el Ministerio de Cultura. Los problemas estuvieron de este lado, no estuvieron del lado del Ministerio de Cultura. Y eso significó que se menciona el Ministerio de Cultura, se pone la autoría hasta donde la pudimos averiguar, o sea, no nos atribuimos a que a veces decían tradicional, sino hasta donde pudimos, averiguamos y pusimos la autoría, y parte fue, ellos salen con todos los logos, con todas las menciones, se les dio un porcentaje importante del tiraje, pero como la idea era divulgación estaba bien, el porcentaje de ellos terminó en las bibliotecas públicas, o sea, todo bien. Y las grabaciones que hicimos nosotros, hicimos contratos. Y esos contratos fueron un poco difíciles porque la gente era muy sensible sobre el tema. Sobre todo estábamos trabajando con calypsonians que han sido muy lastimados en sus derechos. Entonces, esos al final hicimos un contrato de, creo que al final se llamaba como licencia de uso, donde se decía exactamente qué se puede hacer, y eso era un componente importante. Ellos la plata no les interesaba mucho, pagamos 20.000 colones por canción. Les interesaba que ahí abajo decía que ellos tienen todos los derechos de decidir, que solo lo usamos dentro de esa publicación, en ninguna otra parte, y estaba firmado por la entonces rectora. Eso para ellos era importante y casi todo el mundo lo siguió bajo esos términos. Además nos solucionó un problema, había muchas canciones donde la autoría no está clara, porque esa música a menudo se menciona que hay muchas versiones de una canción que para ellos eso es otra canción, o la gente dice, eso es mi canción porque es su práctica cantarla, pero en realidad no es de ellos. Entonces, de alguna forma, el contrato dice, yo declaro que esto es mi obra. Entonces, son ellos los que están declarando que es la obra, no somos nosotros quienes están equivocando. Y el problema que tuvimos en consecuencia es que esas cosas no las podíamos usar para nada más. Tenemos una base de datos en internet, no los podemos subir, porque la cesión de derechos era para esa publicación, que eso a la larga resultó ser un problema. De ahí en adelante desarrollamos, digamos, toda una política de parte del ICAT, que trabajamos con licencias de Creative Commons, donde le damos a la gente la posibilidad de marcar 3 posibilidades de uso. El proyecto en el que se está realizando la grabación, que se les tiene que informar qué es, y ceden solamente para ese proyecto. La segunda es que además dan permiso que se suba a la base de datos, que lo pueden decir sí o no, la mayoría dicen que sí. Y la tercera es que además se pueden usar en otros proyectos del ICAT, que casi nadie dice que sí. Porque es muy abierto, pero hay gente que de verdad no les importa, que dicen que está bien. Pero digamos, la experiencia fue que había que explicar mucho, había que hablar muchísimo con los abogados para quitar un montón de términos que a uno se asusta y que en realidad no significan esa cosa. O sea, sea un contrato que no suena a contrato. Y la otra fue que la gente en realidad, si usted les habla lo suficiente y con mucha paciencia, lo que quieran es tener el dominio sobre su obra y después ve el producto final,
que usted se lo da. Y aparte de eso, la reacción es bastante positiva y los que no se pudo, pues no se incluyeron. Pero digamos, fue una experiencia en ese sentido. Un asunto muy importante que toca ver en el caso que tuvieron ellos es que no solo es importante, cuando yo estoy creando una obra, por ejemplo, ellos crearon una antología multimedial que dentro de la creación contiene obras que son autoría de músicos de la zona de Limón, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy creando una obra, yo no solo me tengo que preocupar por obtener bien los derechos, sino que el contenido del acuerdo o el contrato que me permita utilizar esos derechos también me tiene que permitir definir qué uso o alcance le puedo dar yo ya a esas obras, pero dentro de mi propia creación. No sé si me explico. O sea, yo no solamente me tengo que preocupar por obtener los derechos de las obras que yo estoy incorporando dentro de mi obra, en este caso una obra multimedial, sino que esos contratos también yo tengo que negociar de qué forma yo puedo divulgar esas obras dentro de mi obra multimedial, porque es un poco lo que decía Vera. En un principio, lo que se negoció con los artistas, con los músicos, fueron licencias, y esas licencias, como yo les decía, es una licencia donde lo que yo tengo es un uso, ¿verdad?, determinado de esa obra, pero no me está confiriendo otro tipo de derechos. Por ejemplo, ellos determinaron que esas obras las iban a subir a internet, a una obra multimedial. Entonces ya yo cuando pongo una obra en internet, yo ya la estoy comunicando, poniendo a disposición del público, entonces yo ya estoy haciendo uso del derecho de comunicación pública. Entonces, si yo en la licencia no negocié el derecho de comunicación pública, el derecho de ponerlo en plataformas digitales, yo nada más tengo derecho a utilizar la obra dentro de las condiciones o alcances en que negocié el acuerdo. Entonces, muy importante cuando yo estoy negociando derechos de autor, ¿verdad?, que el documento, se escoja bien el contrato, si es una licencia o es una cesión, y que se negocien cuáles son los alcances o cuáles son los usos que yo quiero hacer de esa obra, porque dependiendo de eso, así tiene que venir estipulado en el contrato, porque vuelvo a lo mismo, en materia de derechos de autor, priva el principio pro autor, lo que no esté debidamente negociado o establecido contractualmente se interpreta a favor del autor. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Vera, que no solamente ocupaban seleccionar las obras y poderlas utilizar, sino que también las querían poner a disposición de una plataforma virtual, y eso implica que esté a disposición de un número importante de personas, se tiene que negociar también el derecho de comunicación pública, no solo el derecho de reproducción, no solo el derecho de distribución, etcétera. Y otro elemento diferenciador del caso de Vera es que muchas de estas obras musicales, como ella decía, tuvieron alguna dificultad en el sentido de que eran obras que se podía determinar de alguna forma que están dentro del dominio público, inclusive que forman parte de expresiones culturales o conocimientos tradicionales de los pueblos afrocaribeños, ¿verdad? Entonces ya ahí entramos en un tema también que se regula dentro de la propiedad intelectual, que son las expresiones del folclore, y que es un tema que se ha tratado de regular en los últimos años, sobre todo a través de instrumentos internacionales en materia de la propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha trabajado varios documentos al respecto, y en materia de expresiones y prácticas culturales y de folclore, la UNESCO también tiene algunas disposiciones importantes, sobre todo en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. Vamos a ver, se ha reconocido que hay una serie de obras literarias y artísticas que han sido construidas por la colectividad porque representan los valores espirituales, los valores culturales, económicos o sociales de esa comunidad o de esa colectividad, y que esas obras literarias y artísticas se perfeccionan por procesos innovadores de las propias prácticas tradicionales de esa misma comunidad. Entonces, se ha logrado reconocer a nivel jurídico que esas obras literarias y artísticas se deberían de proteger por mucho tiempo, por ser obras que pertenecen a una colectividad, que pertenecen a una comunidad, que no se puede determinar de forma certera cuál persona, quién los creó, pues se tiene la tendencia que yo puedo hacer uso ilimitado, ¿verdad?, de esas obras, porque como no le pertenece a nadie, entonces si yo quiero hacer por ejemplo, una base de datos o una obra multimedial
y meter ese tipo de obras, como están ¿verdad?, en el dominio público y no se sabe a quién pertenecen, etcétera, pueda hacer un uso libre de dichas obras. Pues eso no es así, porque como les decía, se ha reconocido el derecho de estas comunidades, sobre todo pueblos indígenas y comunidades locales, que crean una serie de prácticas que se reflejan en danzas, en cantos populares, en artesanías, ¿verdad?, que son propias de la colectividad, porque representan, como les decía, su idiosincrasia. Entonces, ese tipo de obras están protegidas por propiedad intelectual y por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Entonces, es muy importante en el caso de Vera, que a pesar de que eran obras que no se sabía a ciencia cierta quién era y parecía que eran patrimonio de la zona de Limón, pues el proyecto se preocupó siempre por obtener las respectivas autorizaciones, ¿verdad?, precisamente para salvaguardar y para proteger los derechos de esas comunidades. En otras palabras, aquí la conclusión es que, aunque se trate de prácticas tradicionales, ¿verdad?, prácticas que no se sabe a quién pertenecen, pero que sí sabemos que son patrimonio cultural de un país o de una comunidad determinada, igual se debe pedir la respectiva autorización o el respectivo consentimiento. Inclusive, algunos tratados hablan de que estas comunidades de alguna forma se tienen que ver retribuidas por el uso de esas obras. En otras palabras, si la obra que yo voy a utilizar, con esa obra yo voy a lucrar, de alguna forma la comunidad tradicional que creó la obra literaria o artística se tiene que ver compensada o beneficiada de alguna forma por la explotación de esa obra. En el caso Vera, pues ahí no hay ningún problema porque es una obra multimedial para fines totalmente académicos, ¿verdad?, no se está lucrando. Más bien es una forma de salvaguardar el patrimonio de una comunidad y se obtuvieron los respectivos permisos.